Bueno, la verdad que hoy hablando con Néstor veníamos hablando del tema de las prioridades y hoy quiero llevarte a que vos hoy puedas examinarte, autoevaluarte, ¿sí? Autoevaluarte, a ver cómo estás en el área que hoy vamos a hablar, cómo estás vos. Quiero que puedas revisar y que puedas tomar una decisión, ¿sí? Pues yo me reviso, me autoevalúo y cuando noto que hay algo que no está bien, tengo que tomar una decisión, si sigo de la misma manera o si cambio, si modifico lo que yo estoy haciendo. Porque si me autoevalúo, de repente encuentro que hay cosas que no están bien, pero sigo igual, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Vivo con mis hijos que les ha tocado por ahí rendir mal y tener que volver a rendir ese examen, ¿no? Y eso los lleva a volver a revisar cómo estudiaron, cómo lo hicieron y qué tienen que modificar para que esta vuelta salga mejor. Entonces, eso es lo que yo quiero que hagas vos hoy, que te autoevalúes y que veas cómo estabas en este área. Quiero leerte un versículo que está en Levítico 6, del 8 al 13, que nos compartió el pastor Marcel hace unos domingos. Y dice así: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura del sacrificio de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Bueno, quiero hacerte mención de algunas palabras que nombra acá, que habla de altar. Habla de altar y dice, el altar, lo busqué en el diccionario, ¿no? La definición de altar, y dice que es una piedra o lugar elevado donde se celebraban ritos religiosos como ofrendas y sacrificios a dioses. En la Biblia, altar es también, aparte de esto, ¿sí? De esto que dice en el diccionario, la Biblia dice que el altar es también el lugar al que los creyentes se acercan a orar por sus necesidades y para que Dios los toque sus vidas. Eso es el altar. ¿Qué es el altar hoy para vos? El altar tiene que ser ese lugar donde yo voy a tener mi encuentro con Dios, donde yo me rindo a Él, donde yo me ofrendo, donde yo le alabo, donde yo lo busco. Eso es el altar. Eso tiene que ser para vos el altar en este tiempo, donde sea tu encuentro con Dios.
Hoy yo te quiero hablar de esto, de volver a encender el fuego del altar. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, esta es la ley del holocausto. Lo primero, ley del holocausto. El holocausto era un sacrificio que ellos traían y eso debía ser completamente consumido, completamente quemado. Tenía que consumirse por completo. ¿Qué era lo que ellos presentaban? ¿Qué era el holocausto? Un animal, un becerro, un montón de animales. Ellos lo presentaban a Dios en sacrificio por algo que ellos esperaban, por algo que ellos habían recibido. El holocausto representaba sacrificio. Y la ley del holocausto decía que ellos tenían que preparar ese altar y no podía dejar de tener fuego. Porque para que se consuma por completo hasta el hueso, tenía que consumirse, no tenía que quedar absolutamente nada. Tenía que haber leña, ¿o no? Los que son buenos asadores. Tenía que haber mucha leña y buena, que prendiera, no de saber de que larga humo nomás. Bueno, eso es lo que dice mi esposo, no sé, yo no prendo fueguitos. Aquellos que son buenos para prender fuego saben. Entonces, él tenía que estar preparado. El sacerdote, que era el que prendía el fuego, tenía que estar preparado para que eso fuera completamente consumido. Y ahí dice, el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá continuamente. Dios le indicó que debía haber un fuego ardiente toda la noche hasta la mañana. El fuego no podía apagarse para que el holocausto, ese sacrificio que él estaba presentando, se quemara por completo. Entonces el sacerdote debía estar preparado. Vieron que le da un montón de instrucciones, que se tenía que cambiar. Lo vimos el día que el pastor Marcel lo predicó, si no, míralo, porque no te voy a predicar lo mismo. Tenía que estar preparado para que ese altar no dejara de arder. Cuando eso terminaba de quemarse por completo, él tenía que hacer algo, sacar las cenizas. Porque cuando se terminaba de consumir eso, cuando ustedes piensen, yo creo que están pensando en un buen asadito, y cuando ustedes hacen la carne, quedan las cenizas abajo, ¿no? O queda, bueno, en realidad queda prendida la brasa, que hasta algún momento se apaga y se hace la ceniza. Cuando queda eso, decía que él tenía que sacar eso, salir del campamento y llevarlo a un lugar limpio. Cuando él hacía este acto, él sacaba esa ceniza que representaba ese sacrificio que él había hecho, que ya estaba consumido, que ya estaba listo, y lo llevaba afuera para no volver a recordar de eso, porque el sacrificio ya estaba hecho. Y saben que, ¿dónde están las chicas del grupo Fe de la Karina? Me van a saber entender si estuvieron el día que la Vani hizo una dinámica re linda que nos contaba ayer con el pastor. Ella le hizo escribir en una hoja, un pedazo de papel, cuál era la dificultad o la situación que ellas estaban viviendo.
y que ellas tenían que entregársela al Señor para que el Señor obrara en eso. Cuando ellas terminaron de escribir, Labán se los hizo quemar y ver cómo eso se consumía, cómo se consumía eso que ellas necesitaban que Dios hiciera. Para mí fue tan significativo porque ellas vieron que quedaban solo las cenizas de ese papel. Pero ¿qué pasa? Si yo dejo esas cenizas ahí y las miro, voy a estar constantemente recordando qué es lo que yo le di al Señor. Si yo las saco y las tiro, solamente va a quedar en mí el que yo creí que Dios ya lo hizo. Si vos dejás las cenizas en el lugar, primero va a costar volver a aprender. ¿Pero por qué te va a costar? Porque vas a estar permanentemente recordando lo que ya le diste al Señor. Cuando vos sacás las cenizas, crees que Dios está obrando en eso. Porque ya se lo entregaste, Él está obrando en esa situación, aunque yo no lo vea. Porque yo ya se lo entregué. Fue mi ofrenda de sacrificio. Ya se lo entregué. Lo dejé en el altar y saqué esas cenizas y esas cenizas se tiraron, ya no están. Pero si vos las ves, constantemente recordás y dejás de creer. Nos pasa esto cuando nosotros le entregamos algo a Dios y seguimos arrastrando la ceniza, porque no podemos dejar que Él siga obrando en eso. Si vos se lo entregaste a Dios en el altar, ahí tiene que quedar, ahí tiene que estar. Una vez que dejas todo lo que estás viviendo y lo haces un holocausto y dejas que Dios se meta hasta lo profundo de tu corazón y Él quite todo lo que impide o todo lo que te está frenando. Una vez que lo hiciste, ya está, ahí quedó. No sigas mirando las cenizas y recordando lo que una vez ya entregaste al Señor, porque si no, Dios no lo va a terminar de hacer. Tenemos que quitar esas cenizas. ¿Sabés qué? Justo no nos pusimos de acuerdo con Néstor, pero algo que caracterizó a Abraham fueron los altares. Él leyó el capítulo 12, que es una promesa que Dios le hace a Abraham. Y cada vez que él podía, levantaba un altar. Lo dice en Génesis 12:7, después que Dios le da esa palabra que leyó Néstor, dice: y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Después de que él recibió esa palabra, después que él recibió lo que Dios había determinado para él y su familia, él levantó un altar. En el versículo 8 dice: de allí, después de esa palabra y de levantar ese altar, de allí se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Cada vez que él recibía algo, hacía un altar. Cada vez que llegaba a un lugar, levantaba un altar donde estuviera, porque él entendía
quién era su Dios. Él sabía que Dios iba con él y Dios lo iba acompañando en cada paso que él daba. Él tenía que reconocer lo que Dios iba haciendo. Después en Génesis 13, 3 y 4 dice, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio. Él ya había estado ahí, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho. Y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Otra vez, él iba andando, volvía a donde ya había levantado un altar y ahí limpiaba el altar y volvía a levantar, porque él reconocía que Dios iba acompañándolo en cada paso que él iba haciendo. Él fue un hombre de altar. En Génesis 13, 18 dice, entonces Abraham mudó su tienda, o sea, armó su tienda y vino y habitó en la encina de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Y no es que él hacía altar por hacer, no es que él levantaba un altar porque tenía que levantar. Él levantaba altares porque él reconocía lo que Dios era y lo que Dios hacía y aún lo que iba a hacer. Cada altar que se levantó, se levanta en la Biblia y que leemos, es un altar de adoración, es un altar de reconocimiento, de honra, por lo que Dios hizo o por lo que Él va a hacer, por lo que yo estoy esperando que Él haga. Entonces, hoy yo quiero que vos aprendas esto, que aprendas a levantar un altar a Dios en tu casa. Ese altar es tu tiempo de oración, de búsqueda de Dios. Ese altar es el lugar donde vos te vas a encontrar con Dios. Vas a encontrar paz. Yo te pregunto, cuando vos vas a orar y buscas un lugar, ¿no? En tu casa, tu habitación, no sé, el comedor, por ahí, el lugar que vos elijas, ¿cómo entrás a ese altar y cómo salís? Muchas veces entramos angustiados por algo que necesitamos que Dios haga y salimos con las manos así, llenas de pañuelitos, de haber llorado, de haber dejado en ese lugar. Bueno, es lo que me pasa a mí, yo soy re llorona, así que la presencia de Dios a mí me conmueve. El saber que Él me estuvo esperando todo el día para que yo vaya a estar con Él. Y entrar a ese lugar y rendirme y saber que Él está ahí, saber que Él me abraza, saber que Él me acaricia el pelo, que Él me dice, hija, acá estoy. Wow, a mí me conmueve. ¿Cómo no llorar en su presencia? Y ¿sabes qué he hecho? Para mí el altar es mi lugar favorito. Tenemos que hacer de ese altar, de ese lugar, nuestro lugar favorito. Dios tiene que ser nuestra persona favorita. Yo le canto a mi hija la canción de Alejandro Sanz, que ella es mi persona favorita. Pero Dios es mi persona favorita. Dios tiene que ser tu persona favorita. Ese lugar tiene que ser el lugar que vos esperes en el día. David decía en el Salmo 84:10, más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser
portero del templo de mi Dios, que vivir en lugares de maldad. Él sí sabía lo que pasaba en el altar. Él sí entendía que era el mejor lugar. Yo quiero que vos hoy puedas entender esto. Tu vida, tus situaciones, tus dificultades, tu enfermedad, lo que estés pasando, tienen un lugar donde vos vas a encontrar respuesta a eso, y es en el altar. El altar tiene que ser tu lugar de encuentro con Dios. El altar tiene que ser tu lugar de adoración, tu lugar donde vayas a dejar todo. Y ese lugar tiene que permanecer encendido. ¿Vieron que decía que debería permanecer encendido todo el tiempo? Todo el tiempo, constantemente. Y algo que sí te voy a recordar, que mencionó el pastor, fueron las cosas que tienen que estar para que tu altar no se venga abajo, para que tu altar no se apague. ¿Qué tiene que haber primero? A ver si se acuerdan. Antes. Fuego. Primero. Y el fuego, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Muy bien. El fuego lo da el Espíritu Santo. Eso lo dice en Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en aguas, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es quien trae el fuego y quien te hace arder constantemente. Por eso, si vos no buscas de ese altar y no buscas que en el altar Él llene tu vida, no vas a poder encender el fuego. Y algo que me quedó marcado que dijo el pastor: ¿quién va a ir a agarrar una brasa encendida? Con la manito así. Nadie. ¿Quién va a agarrar una brasa que está ardiendo? Nadie. Entonces él dijo: la mejor medicina o el mejor, lo mejor que le puede pasar a un cristiano es estar encendido, porque el diablo no te va a tocar. Entonces, ¿vos querés solución para tus problemas? Empezá a armar altar en tu casa. Encendete. Encendete. ¿Sabes qué? Si vos entendés esto y lo haces, me vas a llenar la iglesia de gente, porque vas a estar tan encendido, el diablo no te va a poder tocar y vos vas a poder hablar de lo que Jesús hace en vos, de lo que Dios hace en tu vida a diario. Y ¿sabes qué? Yo te veo y veo que hay cosas que apagan el fuego, que hay cenizas que siguen apagando el fuego, que Dios enciende el domingo y el lunes en la tarde ya se apagó, porque volviste a mirar las cenizas que estaban ahí y a creer que esa situación no se iba a resolver, o a creer que la enfermedad es más poderosa que lo que Dios puede hacer. Si vos entendés esto y vas cada día al altar, de día y de noche, el fuego no se apagará. Habló de oxígeno el pastor también, de aire. Habló de que Dios nos dio aliento de vida. En Génesis 2:7 dice que Jesús sopló sobre Adán aliento de vida. Él sopló sobre vos cuando naciste aliento de vida.
entonces estás vivo para vivir lo que Dios quiere que vos vivas. Y lo último, sí, la leña que somos nosotros. Tenemos que estar dispuestos a hacer siempre la materia a ser quemada por Dios. Porque siempre vamos a tener cosas que quemar en el altar. Mi disposición, mi tiempo va a determinar que yo sea esa leña constante para prender ese fuego que Dios quiere. ¿Sabes qué? Habla ahí que de día y de noche, porque dice que se prenderá en la noche y tendrá que estar hasta la mañana. De día y de noche tiene que ser ese altar. Por eso el pastor hablaba hace unos domingos que el altar tiene que encenderse en la mañana y tiene que seguir ardiendo en la noche. Por eso orar en la mañana y orar en la noche. Por eso leer la palabra en la mañana y antes de acostarte en la noche. Porque ese altar tiene que estar encendido de manera permanente. ¿Sabes que Salomón después, ¿se acuerdan que el pastor nos habló del templo y de que Salomón hizo esa casa para Dios y que se llenó de su gloria y que nadie pudo ingresar porque estaba llena de su gloria? Después de ese hecho, Salomón entró al templo y él habló, él oró en Primera de Reyes 8, 27 y 29. Dice: en verdad, Señor, ¿quieres vivir en este mundo? Si la gran expansión de los cielos no es capaz de contenerte, mucho menos este templo que he edificado en tu honor. No obstante, Señor, mi Dios, sé que tú pondrás atención al clamor y a la plegaria que este siervo tuyo hoy eleva a ti. Dígnate posar de día y de noche tus ojos sobre este templo, pues un día prometiste, allí estará mi nombre. Él le pide a Dios que de día y de noche Él permanezca en el templo. ¿Cuál es tu templo? Mi cuerpo, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy tenés que mantener encendida esa brasa que te haga permanentemente estar encendido por Dios. Hoy yo quiero invitarte a que puedas buscar de Dios. ¿Sabes qué? No depende de mí. No depende de tu líder, no depende de tu esposo, ni de tu esposa. No depende de nadie más. Esto tiene que ser tuyo con Dios. Lo tenés que buscar vos. Así como hoy priorizaste estar acá. Así como hoy priorizaste que este sea tu lugar hoy. Así tenés que priorizar el altar. ¿Sabés que cuando armamos este lugar, nosotros lo hicimos no por querer tener algo más o por, bueno, hagamos para que estén los músicos, los adoradores? No. Cuando armamos este lugar, lo hicimos entendiendo que acá está la presencia de Dios y que vos podés venir a este lugar a buscar de eso. Cada vez que vos vengas a este lugar, tenés que entender que este es el altar y tenés que venir corriendo a este lugar y decirle: Señor, yo quiero que me vuelvas a encender, aun cuando creas que estás
hecho una brasa encendida, aún en ese momento tenés que venir. Tenés que reconocerlo a Él como tu Dios, como tu Señor, adorando y alabándolo en el altar, en este lugar. Por eso, ¿sabes qué? Yo quiero que te pares ahora y que vengas a este lugar, que vengas acá adelante y que vengas a decirle: Señor, yo quiero volver a encender el fuego de mi altar. Yo quiero irme hoy encendido, pero no mañana a la tarde estar otra vez por el piso y mi altar sin fuego. Quiero cada día que ese altar arda, porque necesito entender que si yo hago esto, el diablo no me va a tocar. Que si yo hago esto, vos vas a estar permanente conmigo y me vas a mostrar y me vas a enseñar lo que tengo que hacer. Pero primero mi disposición, primero mi vida delante de ti.